Alejandra Mercado, así que nos acompaña el día de hoy para despejarnos dudas con respecto a esto que es el pre y postnatal. Pero antes vamos a hacer un contacto, antes que entremos en materia ya del grueso, con nuestra amiga María José Andrade, que está en Escuela Militar, con Claudia Ávila, de 24 años, que tiene un caso, una experiencia, y la vamos a descontar y la vamos a descubrir a continuación. Hola María José. Así es, muy buenos días, Janine Antonella. Estoy con Claudia Ávila, quien tiene un caso muy particular, ¿cierto? Si nos puedes presentar tu caso a la señora que está en su casa y a la chiquilla que está en el estudio y al especialista. Sí, bueno, primero que todo quiero felicitarte, Antonella, por tu embarazo. Gracias. Por supuesto. Muchas y gracias. bueno, quiero contar mi caso. En verdad este tema me interesa mucho, ya que, bueno, antes de estar embarazada, fui a buscar pega y en 2 oportunidades me preguntaron si yo era mamá. Ya. Yo dije que no, por supuesto, pero curiosamente en esos 2 trabajos no me contrataron. Entonces yo quiero saber, preguntarle a la abogada si es que está bien que en un trabajo te pregunten, en una entrevista te pregunten si eres madre. Perfecto. Muchas gracias, querida María José. Claudia Ávila, vamos a responderlo a la brevedad. Quédense atentas, vamos a retomar en cualquier momento. Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta A es ver, clarísima. la pregunta es clarísima y la respuesta también es clara. Bajo ninguna circunstancia te pueden preguntar si estás embarazada, si quieres ser madre, si no lo quieres ser. Esa es una pregunta que, en definitiva, está prohibida incluso por la ley. O sea, recordemos que sería ¿Por qué está prohibida? Porque sería una especie de discriminación. Y acuérdense de que hace mucho tiempo, ya está en vigencia la ley Zamudio, que impide cualquier tipo de discriminación. Si a ti al momento de, en una entrevista de trabajo, te piden decir si estás embarazada o no, eso ya resultaría una discriminación para efectos del trabajo y por lo tanto está absolutamente prohibido, tanto en la ley laboral como por la ley A ella no le preguntaron si está embarazada o si quería ser madre, tiene 24 años. A ella le preguntaron si era mamá. Si tenía hijos, claro. Claro, de ahí también se puede desprender lo otro. A ver, objetivamente es un problema de todas las mujeres que estamos en edad fértil. Claro. Porque generalmente somos más caras para el sistema, nos vamos a ausentar más tiempo, pero cualquier tipo de discriminación en cuanto a la edad, a la raza, al si estás o no embarazada, si tienes o no hijos, está absolutamente prohibida por la ley, no pueden ni siquiera hacerte esa pregunta. ¿No hay tipos de trabajo en donde de repente el hecho de que seas madre, yo qué sé, sea como... imposibilite, Sí, digamos. te imposibilite o, Mira, la o verdad- sea como la una verdad carga es que- adicional para la pega? Es que no hay ningún tipo de trabajo. O sea, estaba pensando mientras me hacía la pregunta, ninguno. De hecho, hoy en día tenemos mujeres taxistas, mujeres que manejan grúas, hay mujeres que trabajan en la minería. En definitiva, no hay nada que sea Pero hay trabajos, porque por sean ejemplo, madre. donde el empleador exige un rango etario. Por ejemplo, la gente que trabaja jornada parcial en un call center. Se buscan jóvenes entre 18 y 25 años, preferiblemente estudiantes que quieran trabajar. Y en otros, estilo trabajos también te exigen experiencia, o sea, postular con un mínimo de 5 años de experiencia. Eso se entiende que es para que tú realices la labor de una mejor manera. Eso no es discriminación, está segmentando al público que quiere ir Pero si a esa persona, entre los 18 y los 25 años para el call center, en la entrevista que cumple con todos los requisitos, le preguntan, ¿usted es madre? ¿Usted va o quiere tener hijos? Ahí ya sería discriminación y ahí ya está ¿Y prohibido dónde hay por que la ley. recurrir cuando pasa eso? Porque Bueno, claro, a la inspección ser del trabajo. madre en el fondo te quita tiempo, posiblemente ser madre te va a quitar presencia en la pega. Entonces, ¿qué hace uno? Va a la inspección del trabajo y Va a ¿qué la inspección dice? del trabajo ¿Genera una denuncia? y denuncia la discriminación o el haberse sentido afectada por esto. Es Pero- inspección del pero trabajo. digamos, Ahora, ojo que esto está cambiando en el tiempo. Hay estudios que dicen que de hecho los cargos de mayor responsabilidad se los tienen que dar a las mujeres separadas con hijos, porque tienen más permanencia en el tiempo, son más estables, como tienen la necesidad de generar ingresos, incluso están más comprometidas con el trabajo. Así que hemos ido cambiando, pero si uno se siente discriminado, uno se siente afectada en los derechos laborales, a donde tiene que ir es a la inspección de trabajo en primera instancia, y si ahí no se soluciona el problema, porque ahí es en el fondo tratar de solucionar vía amigable el conflicto, si no, ahí tienes que demandar en los tribunales Pero, por laborales. ejemplo, en el caso de Claudia, nuestra amiga que estaba en el enlace, ella ni siquiera fue contratada. O sea, ella podría ir a la inspección del trabajo a denunciar a cuál empleador si no la contrataron. No, hay denuncia a la empresa por discriminación. Ahí
podría ser o la inspección de trabajo o finalmente... Y es la ponerle- palabra de uno contra el otro, porque el otro, la empresa va a decir, no la contratamos porque no tenía las aptitudes para la pega. Y bueno, y además lo que pasa que también es muy común que si uno se empieza, entre comillas, a poner conflictivo con los empleadores, también la búsqueda de trabajo se complica. Bueno, si pero una en empresa- estricto rigor uno tiene que ejercer los derechos que se crea. Si una empresa tiene más de una denuncia de este tipo, o sea, quiere decir que el río suena y las piedras las trae. Nati dice, @mujer en la red, en mi primer trabajo me preguntaron si tenía planes de casarme, si tenía planes de tener hijos. Yo dije que no y me contrataron, fíjese. O sea, hay que mentir, básicamente, para conseguir el trabajo que uno necesita. Bueno, y de hecho es tan importante esto que el estar, el sentirse discriminado. Por ejemplo, hablando del fuero maternal, uno puede incluso ingresar a un nuevo trabajo embarazada y me tienen que respetar el fuero y me tienen que respetar todos los derechos que involucran el embarazo. Entonces, la verdad son derechos irrenunciables, son derechos que nos tienen que hacer mejorar como sociedad. Así que bajo ninguna circunstancia nadie puede ni condicionar nuestro trabajo, ni con nuestro contrato, ni despedirnos por el hecho de querer ser madre o por estar embarazada. Elizabeth, a través de nuestra cuenta de Twitter, nos hace una pregunta muy importante, Alejandra. Hoy, para postular a muchos trabajos te exigen un test de embarazo. ¿Es eso legal? ¿Es eso permitido? El pronosticón. Eso no es legal. Eso no, de hecho, uno puede ingresar a un trabajo ya estando embarazada y eso no hay ningún impedimento en la ley. De hecho, la ley contempla el hecho de que uno ingrese a un trabajo estando ya embarazada. Pero el empleador te exige conocerlo también, ¿o no? O sí, sea, bueno, a ver... si tienes 2 meses de embarazo y postulas un trabajo también... Nosotros lo que tenemos que llamar... Para prepararse, reaccionar. Pero obvio, claro. Y además también, veámoslo del lado del empleador, también una persona que está contratando a alguien necesita que esa persona efectivamente realice un trabajo. Y si esa persona está con 2 o 3 meses de embarazo, va a salir... Hay probabilidades de que deje de trabajar. Pero en estrictísimo rigor, eso no es una condición para no contratar. Okay. Perfecto. Tenemos otra pregunta con nuestra Claudia Ávila. 24 años tiene. Este es el caso que está junto a María José Andrade desde Escuela Militar. Así es, seguimos con Claudia. Bueno, les cuento que ella consiguió trabajo después de esta búsqueda. Y el problema es que pasaron 4 meses y ella queda embarazada. Ajá. Entonces ella estaba trabajando con boleta de honorario. Y no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente, el haber tenido mucha mala suerte en este tema. Pero claro, me despidieron, no me dieron ninguna explicación, ya que yo estaba prestando servicio y la verdad de las cosas es que yo quiero hacer una pregunta a la abogada, si es que las personas que boleteamos tenemos los mismos derechos que las personas que tienen contrato indefinido. Perfecto, excelente pregunta, Claudia. Muchas gracias por eso, así que nos esperan allá. Pucha, Claudia, después de Estaremos hacerte... atentas. Sí, tiene que ser un saumerio la pobre Claudia, Sí. porque está bien quemada. A ver, las personas que trabajan a honorarios no tienen los mismos derechos que las personas que trabajan a contrato, porque además se rigen por 2 normas distintas. Los que tienen un contrato de trabajo se rigen por la ley laboral. Los que trabajan a honorarios se rigen por el Código Civil. Son O boleteo, claro. O boleteo. El que da boleta se rige por el Código Civil. No hay una relación de dependencia o subordinación. Independiente que los tribunales laborales establecen que pasado cierto tiempo boleteando ya se debe entender que hay una relación laboral. Pero eso ya queda al criterio del juez. Lo que dice la ley es que los que trabajan con un contrato, puede ser a plazo, indefinido, por hora, etcétera, se rigen por el Código del Trabajo y los otros por el Código Civil. ¿Y Por lo qué tanto, dice los el derechos Código no son Civil con respecto a los derechos lo de de las Claudia. mujeres del postnatal? No dice absolutamente nada, porque el Código Civil lo que dice es que uno, entre comillas, arrienda la labor. Presta servicios. Ya. Por lo tanto, como no hay una relación de subordinación y dependencia, no tienes derechos ni a feriado legal, ni a indemnización por despido, ni a pre y postnatal. Sin A menos de que el eso, si la contrato lo especifique. es que si el contrato lo especifica, ya es un contrato de dependencia. Claro. Ya pasamos al código laboral. Ya no estamos con un contrato No puede boleteo. haber un contrato de boleteo donde se especifique que hay ciertas... ¿Horarios, por ejemplo? Horario, que hay ciertas condiciones, o que Pero hay eso ya- indemnización por despido, ese estilo de O sea, cosas. uno es libre de contratar y ponerle al contrato lo que uno quiera. Eso se llama autonomía de la voluntad en materia legal. Y tú puedes ponerle lo que quieras. Pero ahí O sea, va a que ser Claudia tendría que revisar su contrato, de boleta. Pero también ahí está la para ver interpretación que haga el juez. Y
el carácter que le dé. Así es un contrato de a honorarios, que es cuando uno boletea, o es un contrato laboral. Ahora, los tribunales laborales son bien pro trabajador, así que probablemente si llevo una cantidad de tiempo, más de 3 meses, más de 6 meses boleteando, probablemente entiendan que hay un contrato de trabajo. Entonces ella tendría que demandarlo. ¿Qué tendría que hacer? Ella tendría que ir primero a la inspección del trabajo, que es el primer paso siempre, y hacer esta denuncia y explicar que ya boleteó durante una cierta cantidad de tiempo. Seguramente la inspección del trabajo... Comprobarlo, claro, con la boleta, con los pagos de... Y la inspección de trabajo va a llamar al empleador y van a tratar de solucionar el problema. Si no se soluciona en esa instancia, puede ir solucionar el problema sería que le respeten el postnatal y que el fuero, o que la indemnicen, por ejemplo, o que también le indemnicen por el hecho de... sería parte de la negociación, pero en definitiva es respetarle el fuero y mantenerla en el trabajo hasta que ella cumpla con el... Seguimos con Claudia, fíjese. Sí. Seguimos en esta interconsulta con la Claudia Ávila, que está con la María José. Claudia, ¿qué así estamos atentos a lo que decía la abogada. Entonces le surgió una duda, Claudia. A ver. Sí, bueno, yo quiero saber, mira, cuando yo quedé embarazada me pasó todo esto y no hice nada, ningún trámite legal porque estaba embarazada y lo único que quería era tener un embarazo tranquilo. Okay. Entonces yo quiero saber si ahora que ha pasado un año de todo el problema que tuve, estoy a tiempo de hacer algo legalmente contra la empresa que me despidió. Depende si el año es exacto o no es exacto. En definitiva, si estás a punto de cumplir un año o ya cumpliste el año hace unos días, porque el fuero maternal dura efectivamente hasta que el niño tiene un año de edad, un año después de que termina el postnatal, que después... Un año desde que, claro, nace, un año después. Desde que termina el postnatal, un año después. No, un año 3 meses, porque el postnatal es solamente un periodo. Ahí estarías a tiempo de demandar. Si no, definitivamente ya se le pasó el plazo para... Claro, no sabemos si Claudia se refiere, ha pasado un año desde que la echaron, un año desde que quedó embarazada, un año desde que nació. Ahí tendría que verlo. ¿Tendría ella que consultar a un abogado o en la inspección del trabajo? La inspección del trabajo la van a guiar bastante bien, así que si ella se acerca a la inspección del trabajo, ahí le van a... Ojalá que tenga suerte con el funcionario, porque no va a la inspección del trabajo y te tratan pésimo. Claudita, arriba el ánimo, saumerio, como dice la Alejandra Mercado, un beso grande y ánimo, aguante, Girl Power. Gracias. Un saludo a todos ella, gracias. De nada, oye, gracias María José. Excelente despacho. Ahí está. Oye, lo que no quedó claro, digamos, el tema de conversación del día de hoy es cuáles son las fechas. ¿Cuánto prenatal, cuánto postnatal y la diferencia si boleteas a honorarios o si tienes un contrata? Si estás a contrata. Vamos a primero con la pizarrita. Pero amiga. por favor, señora profesora, ¿tiene una joroba ahí? Ah, no, el micrófono. El micrófono. Ah, sí, por favor. Sí. Y la cuata es mía, no tengo ninguna. Ya. ¿No tienes nada que contar? Cuando uno va a tener guagua, el doctor, el ginecólogo le da una fecha probable de parto, ¿verdad? Sí. La fecha probable de parto. Okay. Ya, desde esta fecha, uno tiene que contar para acá 6 semanas. Ok. Que es el prenatal. Y aquí, este es el prenatal. ¿Ya? De aquí para allá, uno primero cuenta 12 semanas. Ok. Claro. Que es el postnatal. Y se cuenta en semanas porque los meses no todos tienen la misma cantidad. Exacto. Sí. Y además porque también los embarazos no duran todo lo mismo. Sí, pues claro. Entonces, 12 semanas es el postnatal. Ni los matrimonios, pero bueno. Mira, el postnatal. Postnatal. Y después hay 12 semanas más, que es el postnatal parental. Okay, que aquí es donde está la innovación a la ley, digamos, que es el postnatal parental. Perfecto. ¿Qué pasa con estas 12 semanas? Lo voy a poner aquí porque se me acabó la pizarra. Ya, aquí están las 12 semanas del postnatal que hemos tenido siempre. ¿Es postnatal exclusivo, la madre, el hijo? Esto es irrenunciable, la mujer se lo tiene que tomar, son los 3 meses que siempre han existido. 12. ¿Ya? 12 semanas. ¿Que son 12 semanas o 12 semanas? ¿Ya? Okay. Estas 12 semanas siguientes, la mujer puede tomárselas enteras las 12 semanas, trabajar medio tiempo. En ese caso, las 12 semanas se transforman en 18 semanas. Porque estás trabajando medio tiempo. Porque estás trabajando medio tiempo. O pasárselas al padre de la criatura en cuestión. Para que él le dé papa. Para que él se haga cargo. Como hay familias diversas y todo el mundo tiene una realidad distinta, pero ahí uno cómo se acomoda y cómo se conviene. Ahora, en este caso, en ambos casos, son solo las últimas 6 semanas las que uno puede traspasar al padre. Perfecto. Okay. Pregunta, ¿sí entendió? ¿A contrata y a honorario exactamente lo mismo? ¿La misma figura? Es exactamente la misma figura, incluso si uno es independiente. Perfecto. Porque esto, en definitiva, sirve para el descanso de la madre y para que la madre esté con el hijo y además para el pago de los subsidios. Perfecto. Para el pago de, en definitiva, el tiempo que uno no va a trabajar y esté recibiendo... ¿El fuero maternal desde cuándo se cuenta? Desde acá. Desde acá para allá. Terminan las 12 primeras semanas. Es un año. Okay. ¿Qué pasa, Alejandra, si cuando uno regresa a la pega, para que te respeten el fuero,
el empleador te quiere cambiar las condiciones, es decir, mijita, cambiemos el contrato para respetarte el fuero, suponiendo que estás en una situación así como de con boleta de honorario, que estás en el límite entre si te queda y no te queda, una situación en la que puedes salir perjudicada, y te ofrecen cambiarte las condiciones del trabajo. ¿Es legal? Es decir, ya no vas a seguir haciendo el mismo trabajo, sino que vas a hacer otro rol, y te voy a pagar un poquito menos, pero te respeto el fuero maternal. No nos respondas todavía. Con esto volvemos luego a una brevísima pausa comercial.